Muy buenas tardes a todos y a todas. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Así nos decía Silvio Rodríguez en esta canción en la que homenajea a las mujeres. Describe en ella a muchos tipos de mujeres y a todas enaltece. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer y desde mi humilde opinión ese día debería llevar otro nombre. El Día de la Mujer Libre, porque es lo que reivindicamos, libertad. Una libertad que debe ir acompañada del respeto de la sociedad, porque de nada nos vale si nos vamos topando con injusticias sociales, como sin duda a todas las mujeres que estamos aquí, a todas, estoy segura sin excepción, nos ha sucedido a lo largo de nuestra vida. La mujer debe ser consciente de su poder de decisión sobre su vida, por encima de todo. Y digo esto porque a lo largo de los años la sociedad la ha anulado en muchos sentidos, creando para ella, para nosotras, un papel muy definido y reducido, que por suerte hemos conseguido ir abriendo y ampliando. Se han dado mucho, pero aún queda mucho por hacer. Hoy me gustaría hablar aquí de ese machismo latente que existe en nuestra sociedad, ese que ceba comportamientos ya más graves, como la violencia de género. Es un caldo de cultivo que favorece la proliferación de hombres machistas y, por qué no, incluso también mujeres machistas. Ahora lo llaman el micromachismo. Chistes que ultrajan a la mujer, sobreprotección de los maridos, dudas sobre nuestra valía, dar por sobreentendido que porque somos mujeres nos tocan las tareas domésticas, por ejemplo, el desprestigio de nuestra inteligencia, somos malas conductoras, no podemos ir solas a algunos lugares, debemos ser virginales porque si no, perdónenme la palabra, somos putas. Algunos hombres aún piensan que les estamos quitando sus puestos de trabajo. Tenemos dificultad para acceder a puestos de responsabilidad y un larguísimo etcétera, muy largo, por cierto. Eso, señores y señoras, lo vivimos día a día. La mujer, hasta aquella que tiene puestos de responsabilidad, lucha contracorriente desde que nace. Y no soy dramática, es que es así. Hoy vamos a conocer el testimonio de 3 mujeres, las 3 de edades y oficios muy diferentes. Son fuertes y decididas. Han cumplido sus metas formativas y laborales, pero están de acuerdo en señalar que han tenido también que superar obstáculos como los que le estoy hablando. Vamos a presentárselas. Ceferina Muriel tiene 72 años y a los 20 comenzó a ejercer como maestra de escuela. Se jubiló con 41 años de docencia y ahora vive una jubilación muy activa, según me está contando. Celia Balsera García es una joven, me acompaña aquí, de 27 años de edad, con estudios de ingeniero agrónomo, Celia, que no quiero confundirlas. Y Clara Moreno García, una joven de 23 años, psicóloga y con máster en psicología del deporte. Muchísimas gracias a las 3 por acompañarnos. Y bueno, como estamos en familia, yo invito también a todas las personas, no mujeres, a todas las personas que nos acompañan, si quieren intervenir también en esta charla, tienen estos micrófonos abiertos. Y bueno, a mí me gustaría que en un primer lugar cada una de vosotras me contaseis a grandes rasgos vuestra vida y por qué pensáis que estáis aquí en esta mesa redonda. A ver, ¿quién quiere comenzar? A ver, Ceferina, rompe el hielo, acércate un poquito al micro. Dale al botoncito. Vale, buenas tardes. Yo, como me ha presentado muy bien, me llamo Ceferina, no soy de aquí, soy de Berlanga, vine aquí pues cuando me casé, ya que mi vida, una etapa muy grande de mi vida la he pasado aquí toda mi vida, y hasta el extremo me he encontrado muy a gusto, me han recibido todos muy bien, hasta el extremo de que cuando nos hemos jubilado, mi marido, que también es maestro, y yo, pues estamos tan a gusto en Villafranca que aquí seguimos. Y muy a gusto y espero que por muchos años sigáis aguantándonos. Pues como ha dicho muy bien María José,
Yo lo único que os puedo decir es lo que he vivido. Me vaya a perdonar que me compare un poquito con Lolita cuando cuenta sus anécdotas. Es lo que tengo, anécdotas que, pensándolo ya, haciendo un repaso de la vida, pues, o sea, de mi vida, he visto que efectivamente las mujeres estamos ahora un poco más consideradas que antes, por lo menos tenemos más derechos, pero no los hemos conseguido todos, no los hemos alcanzado todos. Realmente no creo que nunca se alcancen porque las personas no podemos fijarnos una meta. La meta es el día que ya desaparezcamos de esta vida, ¿no? Siempre tenemos que superarnos. Y nos ha costado mucho y está costando, no a mí personalmente, pero sí a las que están en primera fila. Y gracias a ellas y gracias a todas, porque otras no habremos levantado la voz, pero con nuestra vida, con la educación que le hemos ido dando a nuestros hijos, cómo les hemos ayudado a que ellas, bueno, ellas y ellos, pero como estamos hablando de la mujer, me estoy refiriendo a ellas, pues hayan conseguido unas cosas que cuando nosotros teníamos la edad de ellas eran inalcanzables. No porque se nos negaran, sino que es que ni nos las planteábamos. Por ejemplo, estudiar una carrera. Y las mujeres íbamos a la escuela y luego pues a casa y a enseñarnos a ser amas de casa. Bueno, y ahí se acababa. Estudiaste una carrera y bueno, alcanzaste esa meta de trabajar fuera de casa, pero como ya me contabas tú previamente, Ceferina, sí que era muy reducido el número de carreras que se podían estudiar, ¿no? Mira, concretamente porque claro, la vida es lo que nos planteamos y las circunstancias que nos rodean. Concretamente, cuando yo empecé a estudiar bachillerato, se empezaba a los 10 años, aquí en Extremadura solamente existía un instituto en Badajoz y uno en Mérida. Claro, suponía que a los 10 años o eras de familia que económicamente estaban muy bien, que te pudieran pagar un colegio, porque a una niña de 10 años no la ibas a poner en un piso ni en una pensión, y entonces tenías que irte a examinar libre, te preparaban los maestros del pueblo y luego en junio se iba uno a examinar libre. Luego, si ya conseguías sacar el bachillerato, aquí en Extremadura no había universidad, solamente había la escuela normal, la de varones y la de hembras, que era donde se estudiaba magisterio, que no era una carrera universitaria, y solamente perito mercantil, lo que ahora es una especie de ingeniero técnico, no sé exactamente cómo se llama ahora. Eran las dos únicas carreras que se podían estudiar en Extremadura. Y pasaba una cosa, que los padres que de clase media un poquito elevada podían pagar un colegio, a sus hijos varones sí los mandaban normalmente a Sevilla, porque Extremadura pertenecía al distrito universitario de Sevilla, y las niñas a casa, a aprender a cocinar, a aprender a bordar, a hacerse el ajuar y a esperar a ver si encontraba un buen partido, que eso era mucho entonces, qué buen partido escogido. Y muchas veces incluso entre las familias de los pueblos, sobre todo los pueblos pequeños, pues mira, vamos a ver si arreglamos a tu hija con mi hijo y así. Y cuando llegaban allí o algún médico joven o algún maestro joven, era a la casa del maestro y a la casa del maestro. Eso era, no sé, había una película, una obra de los hermanos Quintero, que se llamaba La Puebla de las Mujeres, y se juntaban las mujeres por la tarde y a épocas esta la vamos a poner con fulanito, con menganito y cosas así. Y ese era el horizonte que tenía en perspectiva una mujer para cuando fuera mayor.
Y bueno, además, en tu caso estudiaste, conseguiste trabajar fuera de casa, algo que te gustaba y que te apetecía hacer, que tampoco era muy común en aquella época, ¿no? El querer estudiar y trabajar fuera de casa. Mire, yo voy a decir, se lo he estado comentando con ella cuando veníamos. Yo estudié, somos mi hermana y yo, y nosotros fuimos las primeras niñas en mi pueblo que estudiamos. Y fue gracias a mi madre, porque resulta mi padre murió cuando nosotros éramos muy pequeñas, yo no había cumplido los 5 años. Mi madre era de Salamanca, había estudiado ella y sus hermanas también, y lo tenía bien claro. Y aun en contra de la familia de mi padre, hizo que nosotros estudiásemos. Y si mi padre hubiera vivido, pues hubiéramos sido como todas las demás niñas de mi pueblo, de la escuela, casa y tal, o sea, hubiera sido distinto. Porque ya te digo, no se planteaba que una mujer pues tuviera un futuro, que no es que sea más digno el que tengas una carrera y trabajas, ¿no? Para mí las amas de casa son personas muy dignas, pero es que no se planteaban. Y la mujer hacía lo que decía el marido. Si el marido hubiera dicho, a mis hijas las voy a llevar a estudiar, a mis hijas, pues bueno, pues se hubiera ido. Pero es que no se planteaba. Tú como tu madre, y ya te digo que era una cosa que ya estaban predestinadas. Hablabas de la libertad, me ha parecido muy bien lo que has dicho, que debía de ser el Día de la Mujer Libre, porque ahora con matizaciones todavía en muchas cosas, la mujer, es lo que tú has apuntado, tiene la barrera y tiene una barrera delante y tiene que esforzarse muchísimo, cosa que no tienen que hacer los hombres para superarla, puesto que los hombres no tienen esa barrera. El que quiere la pasa y el que no quiere se queda como está, pero no tiene que saltarla ni derribarla. Bueno, vamos a seguir hablando de más cosas, pero vamos a hablar con cada una de las más jovencitas que tenemos aquí. Perdona, antes de que me cortéis cuando queráis, porque como yo me enrolle, no les dejo. Bueno, no te preocupes porque te vamos a preguntar muchas cosas más. Vamos a hablar ahora con Celia. Celia Balsera, como decíamos, ha estudiado ingeniero agrónomo. Una carrera que tradicionalmente ha sido de hombres, ¿no, Celia? Efectivamente. Bueno, yo cuando empecé a estudiar, más del 80% de la clase eran hombres. Yo empecé en Sevilla y en Sevilla a lo mejor pues puede empezar unas 70 personas que empiecen a estudiar y de esas 70 personas pues unas 10 como mucho éramos chicas. Es difícil desarrollarse en un mundo de hombres. Yo a lo largo de los años que he estado estudiando realmente no me he encontrado con muchas barreras. Siempre nos hemos apoyado unos a otros, por lo menos de cara. Pero sí que a la hora de encontrar un trabajo sí que me está resultando un poco más complicado. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en una asesoría, no he tenido gran problema, he estado durante un año, pero una vez que ya he terminado ese contrato sí que... ¿Una asesoría en algo que no tiene nada que ver con tu trabajo? No, una asesoría técnica. técnica. Una asesoría técnica. Sí, de lo mío. Sí. Pero sí que a la hora de seguir buscando sí que te encuentras con esa negativa de si eres mujer, no. Una de las ¿Pero razones... te han dicho claramente si eres mujer, no? Sí. ¿Así? Sí. Te tengo que hacer la entrevista porque me obligan, pero yo realmente no quiero una mujer. Y por otra parte, no de cara, pero sí que te vas enterando. Por ejemplo, no es caso mío, pero sí de una compañera mía, que su novio trabaja en una empresa, la mayoría son hombres, las mujeres que trabajan en esa empresa son la mujer de, la sobrina de y la hija de. Y a él sí le han dicho directamente, no, es que nosotros, ya buscándole el trabajo a su novia, lógicamente, compañera mía de carrera, es que nosotros no queremos mujeres, porque mira, tenemos el problema de que cuando ellas se quedan embarazadas hay que darles de baja. Bueno, son más eso problemáticas. En todos los ámbitos, ¿no? Imagino que sí. A mí me está costando Claro, pero a lo mejor en un ámbito en el que no han estado acostumbrados a tener que pasar por eso, ahora sí tienen que pasar. Sí,
pero no pasan. Pero no. No, de hecho, ya te digo, en esa empresa solamente las mujeres que trabajan es la hija del jefe, la sobrina de otro jefe y la mujer de otro jefe. No quieren a nadie de fuera, si eres mujer. Y bueno. Bueno, vamos a seguir luego hablando también de cuando estudiaste la carrera, pero vamos a hablar también con Clara, que también tiene experiencia en este sentido. Cuéntanos, Clara. Bueno, primero dar las gracias por estar en este día tan importante aquí acompañada con unas grandes profesionales. En primer lugar, yo tengo 23 años, estudié psicología en Salamanca y psicología es una carrera muy demandada por chicas, por lo tanto pensaba que no se me iba a presentar ninguna barrera. Es más, en mi clase éramos el 80% chicas y el 20% chicos. En cuarto de carrera tuvimos que elegir qué prácticas realizar obligatorias de la carrera. Y yo siempre he querido realizar una especialidad en psicología del deporte. No se presentó la oportunidad y en un último momento presentaron la candidatura para hacer las prácticas en un club de fútbol de España. Muy importante. Muy importante. Nos presentamos un chico y yo y finalmente escogieron al chico porque tenía un curso de entrenador de fútbol. Bueno, pues yo decidí aún así hacer, cuando terminé la carrera, el máster de psicología del deporte. Hice las prácticas en un equipo femenino de baloncesto de Liga Nacional, todo muy bien. Sí que había ciertas diferencias respecto al equipo masculino senior del club. No había tantas igualdades, no había tanto trato y no había ni espectadores. Aún así, el equipo femenino estaba en una liga superior al masculino. Terminé el máster y me llamaron del máster para proponerme, bueno, diciéndome que me habían seleccionado para trabajar en otro club de fútbol de España, también muy importante. Nos llamaron tanto a mí como a 3 compañeros más y este club solo llamó a los 3 chicos para hacer la entrevista. A mí no me llamaron. Pedí explicaciones y el motivo que me dieron fue que no daba con el perfil para trabajar en un club de fútbol. Claro, en un primer momento las culpas me las he hecho a mí misma. Digo, ¿qué he hecho para que me rechacen de 2 clubes de fútbol? Bueno, creo que la respuesta, comentándolo con la gente fuera del ámbito de la psicología del deporte, me dicen que ellos lo entienden porque podía revolucionar el vestuario, que no puedo ejercer mi papel nunca en un equipo masculino porque no sería capaz de trabajar efectivamente con jugadores, no podría desarrollar estos jugadores el potencial necesario porque era una chica. Entonces, claro, la respuesta ya no la tengo del mismo club, sino de la gente que me rodea y me dan ese tipo de respuestas. Bueno, ¿qué has sentido tú? ¿Cómo te ha pasado eso? ¿Cómo te has quedado? Porque, no sé, a mí me ha pasado que yo, cuando era más pequeña, en ningún momento pude pensar que verdaderamente te ibas a topar con problemas de ese tipo tan a la cara. O sea, sientes un shock tremendo cuando te pasan ese tipo de cosas, incluso te cambia el concepto de la realidad, de la vida, ¿no? ¿A ti te ha ocurrido eso? ¿Qué has sentido tú? Es cierto que, bueno, ante todo frustración. El deporte sí que es verdad que ha evolucionado un montón, tanto a nivel de igualdad como a la hora de ayudas, porque antes no se les daba a los equipos femeninos, eran escasas las ayudas, ahora cada vez son más. Pero claro, yo a la hora de, en un futuro, trabajar en un futuro realizando proyectos, solo me estoy fijando, no únicamente porque yo lo quiera, sino lo estoy enfocando a deportes femeninos, de equipos femeninos, porque ya me están cerrando las puertas de equipos masculinos. Ya dudas a la hora de echar currículum. Exacto. ¿Hay ofertas en este tipo de trabajo? Pocas. Principalmente porque eso ya va un poco más con mi papel y el conocimiento sobre el psicólogo dentro del deporte.
más que de igualdad. Bueno, vamos a seguir hablando, haciendo mi introducción de esos micromachismos que vosotras todos hemos hablado antes de que comenzara esta mesa redonda, y todas los hemos vivido, ¿no? Parece que quiero dramatizar, me da esa sensación, porque muchas veces hemos hecho mesas redondas de este tipo y nos hemos sentado aquí a hablar de lo maravillosas que somos y de lo que conseguimos, pero nunca hemos hablado del lado oscuro. Y a mí, yo quiero hablar del lado oscuro, porque es que está ahí, ese lado oscuro está ahí. Y además está latente, lo vivimos día a día, todas lo hemos reconocido. Y a mí me gustaría, bueno, vosotros me habéis hablado de casos fuertes, pero vamos a hablar también de casos pequeños, de lo que nos vamos encontrando día a día. Ceferina se ha encontrado a lo largo de su vida, según me han contado, un montón de cosas. Ponte el micrófono, Ceferina. Mira, realmente las maestras, cuando yo empecé, que fue en el año 63, no estaban discriminadas en absoluto. Al contrario, era una figura absolutamente necesaria, porque entonces había unas escuelas que se llamaban escuelas de difícil desempeño. Y eran estas escuelas que estaban, por ejemplo, en los pueblos de León o de Burgos, por ahí de Castilla, entonces era Castilla la Vieja, que estaban aislados, a lo mejor tenían 100 habitantes, 200, de estos que, por ejemplo, si estabas a 5 o 6 kilómetros de la carretera general, podías ir luego en un carro o en una mula o un burro a que te llevasen las maletas hasta el pueblo. Allí concretamente le estaban las vacaciones en las de Navidad el 6 de diciembre, porque ya empezaba a nevar y quedaban aislados. Bueno, pues esas escuelas, que habría 8 o 10 niños de todas las edades, esas solamente podían estar ocupadas por maestras. O sea, los maestros no iban a escuelas de difícil desempeño. ¿Por qué? Porque no, es que la maestra podía tener niños y niñas, pero un maestro con niñas, uy, eso era inmoral. Luego, por ejemplo, también las escuelas, lo que ahora se llama educación infantil, entonces eran parvulitos. Solo las maestras, también porque eran las únicas mixtas que había. Luego, los niños con las niñas. Fíjate tú, en aquella época había una canción muy famosa que se cantaba mucho, que decía: los niños con los niños, las niñas con las niñas. ¿Vale? No podían ni jugar juntos. Bueno, en ese aspecto las maestras se colocaban, no tenían problema de trabajo ninguno. Pero sin embargo ya va pasando el tiempo, y para mí la EGB fue una revolución en la enseñanza, porque ya pone la palabra coeducación, niños y niñas juntos. Bueno, ¿y qué pasa? Que son precisamente las madres, porque entonces los padres no pisaban un colegio, las que se oponen que como sus niñas van a estar en una clase con los niños. ¿Sabes? O sea, que ellas mismas ya discriminaban. Y, sin embargo, pues se dieron ya esa unión desde los 6 años de estar todos juntos, pues ya al cabo de los años se fue viendo una cosa normal. Pero al principio costó, Dios y ayuda. También pasaba una cosa, concretamente esto, viniéndonos a Villafranca de los Barros. Entonces no había colegios concertados, había colegios públicos y privados. Y había una discriminación muy grande entre los colegios, las escuelas públicas y los colegios privados. Esa era la diferencia. Entonces, como había aquí un colegio de masculino privado y 2 femeninos, pues niñas había muy pocas en proporción en las clases. O sea que a lo mejor había una clase que la mayoría eran niños y había 4 o 5 niñas. Esa era una cosa, y claro, esas niñas estaban acorraladas, se sentían al principio, después ya no, ya ellas se tuvieron que decir: aquí hay que levantar la voz y no está aquí calladita, ¿no? Pero, o sea que discriminación siempre ha habido, pero poco a poco se ha ido luchando eso. Luego, en cuanto a profesionalmente,
Pues en aquella época, claro, ya pasamos de ser maestros de escuela a profesores de EGB. Y entonces ya empezaron las especialidades, porque ya Magisterio se hizo una carrera universitaria. Y entonces ya pues había las distintas especialidades que había ahora. Pero los maestros que estábamos ejerciendo tuvimos que especializarnos. Entonces se crearon los centros de profesores para que se especializasen cada uno en la materia que quisieran, o bien en francés, o en humanidades, o en matemáticas, en fin. ¿Qué pasaba? Nosotros teníamos clases por mañana y tarde, salían los niños a las 5 y a las 5 tenían que salir todos los profesores que pudieran hacer esos cursos para tener una titulación. ¿Qué pasaba? Las maestras que estábamos casadas, teníamos casi todas hijas pequeñas, ¿cómo salías de casa a las 10 de la mañana y volvías a casa a las 10:30 o las 11 de la noche? Era imposible. Entonces, ¿quién pudo acceder a hacer esos cursos para tener la titulación de profesor de EGB? Pues únicamente los maestros y alguna maestra que estaba soltera. Luego ahí ya hubo una discriminación, no por parte de los maestros, sino por parte de la administración al programar eso. Así. De todas maneras, el que una mujer tenga hijos no debería ser problema para realizar un curso, pero es que en aquella época eso de derivar en el marido el cuidado de los hijos niños, no. Era casi imposible, Claro. ¿no? Tan solo de todas las maestras que había aquí, 2 pudieron hacerla, porque sus maridos, yo no sé si influiría en esto, en la manera de ser de ellos, o que eran los 2 profesores, uno era entonces el director del instituto y el otro era profesor también del instituto, de aquí, don Miguel Antonio. Y entonces ellos eran los que se hacían cargo de atender a sus hijos y darle de cenar y, claro, y acostarlos, porque a esas horas cuando venía la madre, pues ya prácticamente esos niños estaban. Fueron las 2 únicas maestras casadas que pudieron hacer. ¿Fue casualidad que los 2 estuvieran también dedicados a la enseñanza? No lo sé. Pero quiero decir, fue la excepción. Los demás no pudimos hacerlo. Y seguimos siendo, y ya te miraban hasta por encima un poquito del hombro, incluso los compañeros, ya eran maestras. Pero a raíz de esto cuento otra anécdota. Una vez, por entonces, por aquella época, claro, las maestras teníamos que tener una mujer en casa que se quedase con los niños, que no hicieran las tareas cuando nos llevamos al colegio. Entonces, había una palabra que ya no es, las criadas que se llamaban entonces, que no discriminaban. Bueno, y un día coincidió, en el mercado estaba yo en un puesto de la plaza y estaban 2 chicas así jóvenes hablando. ¿Y tú ahora dónde estás sirviendo? Me vais a permitir, estas palabras a lo mejor ahora son políticamente incorrectas, pero voy a usar el vocabulario. Ay, pues yo estoy en casa de fulanita de tal. ¿Quién es esta? Pues tal y cual. Uy, ¿esa es maestra escuela? Dice, sí. Y estaba mucho mejor, puesto que no tenían a una señora todo el día, haz esto, haz lo otro, o sea, eran más independientes, podían hacer las cosas a su aire, ¿vale? Y luego les pagábamos mejor, más sueldo que lo que daban en otras casas. Y sale otra, uy, en casa de una maestra escuela, esas no son señoras, esas tienen que salir a trabajar porque lo necesitan igual que nosotros. Por eso te digo que era discriminación de los hombres y discriminación de otras mujeres. Entre ellas y ellas, una estaba en una casa de unos señores y la otra en una casa de una madre. Y ella prefería trabajar cobrando menos y no trabajar en casa de otra trabajadora. Bueno, escuchando a Ceferina nos damos cuenta de todo lo que hemos avanzado, Y como tenemos a 2 chicas jóvenes, a mí me gustaría que las 2 nos contasen cómo viven ellas esto. ¿Sois conscientes de todos los pasos de lo que ha luchado la mujer? ¿Os lo habéis planteado? Porque vosotras ya habéis nacido en una sociedad mucho más igualitaria que la que ha habido nunca. Acércate el micro y tú también. Si me permites, Sí. Yo creo que nosotras no lo hemos vivido, pero sí que en general sí que se habla de ello.
Yo escucho a mis abuelas, escucho a mis tías, a mi madre, y en ese aspecto, aunque sea teórico, sí que está presente, muy presente, por lo menos en mi casa. Siempre mi madre está luchando conmigo y con mi hermano, porque somos dos, en que seamos iguales, en que eso que han conseguido desde hace muchos años muchas mujeres, nosotras lo llevemos adelante, que no demos un paso atrás, que no nos dejemos amedrentar por el que nos dice, o nos dejemos llevar por qué dice un hombre, aunque suene un poco feminista, tampoco quiero que suene feminista. Se consideran feministas ciertas palabras. Sí. Bueno, a mí no me gustan los extremos, no me gustan los machistas, no me considero feminista, y sí que soy feminista ante un machista. Eso sí, porque no quiero permitir que nadie se quede por encima de mí, simplemente porque se piense que es un hombre. Puede ser más si demuestras que eres más, pero si no, eres un igual. Clara, somos menos reivindicativas porque ya hemos recibido mucho hecho, aunque todavía queda mucho por hacer. Sí. Estoy completamente de acuerdo con Celia, y yo creo que actualmente nos creemos que, no totalmente, pero yo creo que la mentalidad está un poco que hemos alcanzado la igualdad, cuando todavía nos queda muchísimo camino para alcanzar esa igualdad. Y sobre todo nosotras tenemos que luchar para alcanzar esa igualdad, que yo veo que antes se luchaba más para alcanzar esa igualdad que ahora. Ahora estamos un poco más estancados y nos pensamos que está normalizado ya el tema y que hemos alcanzado la igualdad, y para nada. Ceferina, ¿tú has luchado por esa igualdad día a día? Yo luchar de salir... No hace falta ir con una bandera, simplemente... Pero es que pasa que muchas veces el feminismo se hace como antipático, porque mucho hablar, mucho hablar, mucho hablar, y poco hacer, poco hacer y poco hacer. Yo creo que todas las revoluciones, entre comillas, y esta de la lucha por la igualdad es una revolución, lleva un tiempo, mucho tiempo. Se tiene que hacer poco a poco. No tenemos que olvidar que vivimos 800 años bajo la dominación musulmana aquí en Extremadura, y 800 años marcan, y a los hombres le ha convenido, que han sido los que han dictado las leyes, le ha convenido ese estatus, y las mujeres se conformaron, han estado durante muchísimos años conformándose con él, que el marido salga a trabajar, él es el que tiene la obligación de trabajar y traer el dinero, y yo me quedo en casa, por supuesto, trabajando, pero como no recibo nada, o sea, dinero, pero mi marido me lo trae, pues me conviene. Sobre todo las personas que económicamente eran, vamos, no tenían necesidad de eso. Y entonces, porque yo tengo una criada, además de todo, porque mira, que mis hijas sigan así. Yo no sé, esa mentalidad no la he tenido nunca, no me la han inculcado y no la he visto. Siempre os digo que he estado rodeada de mujeres. En mi casa todas éramos mujeres. Mi madre, mi abuela, nosotras. Luego estuve en un colegio interna femenino, o sea que quizás yo era feminista sin saberlo. Y luego he hecho lo que las circunstancias me han dejado hacer. Pero con una mentalidad muy abierta. Porque sí, incluso ahora tiene para su edad una mentalidad muy abierta. Sí, porque yo digo que la vida hay que vivirla dentro de tus límites y ser libre, que libre es muy difícil el usar de la libertad, porque la libertad no es decir, hago lo que quiero y pienso en mí y ahora me apetece hacer esto y me apetece lo otro. La libertad es de pensar, de ponerte unas metas, luchar por esas metas. Mi lucha ha sido muy fácil porque yo, gracias a Dios,
me han rodeado siempre personas, lo mismo mi madre luego, que luego mis profesores, que luego mi marido, que me han comprendido y cuando yo les he expuesto una cosa, si no estaban de acuerdo, me han hecho ver, pues esto, Cefita, no puede ser así o así o así y tal. Y luego mis hijos, yo he procurado ir creciendo a la par de ellos, he procurado. Ya ha llegado un momento en que los jóvenes van a marcha forzada y yo voy ya pasito a pasito, pero procuro siempre eso, rodearme y hacer, inculcarle. Mira, cuando mi hijo se iba a casar, yo le dije un día, digo, mira, Jesús, tu hijo, tu mujer, tú trabajas fuera de casa, tu mujer también. Tú no tienes que ayudarle a tu mujer en las cosas de casa, ayudarle no. Tú te sientas con ella y antes de casaros os planteáis el problema, ¿cómo vamos a llevar nuestra casa entre los dos? Y si a uno le gusta más planchar, ese plancha. Y si a otro le gusta más la cocina, ese la cocina. Y si a uno le gusta más acompañar a los niños y prepararlos para acostarse, eso. Y el otro mientras que haga la cena. Eso lo organizáis. Pero tú eres tan responsable de tu casa como eso. Y un día, ellos viven en Murcia, fui yo a pasarme unos días con ellos y la suegra de mi hijo, que lo adora, llega y dice, uy, pues el otro día llegué y tu hijo estaba planchando. Y le dije, quítate de ahí que eso son cosas de mujeres. Y te estoy hablando de hace 1 año o 2 años. Y le dije, digo, vaya, que yo luchando toda la vida, inculcándole a mis hijos una cosa para que venga tú ahora y me la eches por tierra. Así es. Así es. Bueno, pues eso es hacer cosas en pro de que todo mejore, ¿no? Que yo pienso que le echo muchas culpas de lo que le pasa a las hijas, no ya los casos de ahora del trabajo y de tal, porque ya vosotros tenéis esa mentalidad. A las madres, ¿cuántas veces a mí las niñas me decían, ay, que yo ayer tuve que estar limpiándole los zapatos a otro hermano? Digo, ¿qué? Ay, que mi madre me dijo, límpiale los zapatos. Digo, que se los limpien ellos. Digo, y dile a tu madre que venga a hablar conmigo, ¿sabes? Porque es que pasa eso, y si eso no se va luchando y poquito a poco, pues no. Y luego cosas cuando abrieron el instituto de niñas que valían mucho y que les decías a los padres que las pusieran en el instituto. Y no, y teníamos que luchar y luchar porque no, al principio no los dejaban que fueran al instituto las niñas, teniéndolo aquí. Y gracias a Dios, eso por lo menos se ha conseguido. Pues yo espero, es que a vosotros os ha tocado, porque unido a vuestra juventud y eso también os ha tocado la crisis. Y espero que pase la crisis económica. Y claro, es difícil para todos el trabajo, pero lo indignante es que tengan prioridad en las mismas circunstancias, o sea que si un hombre vale como 5 para ese trabajo y vosotros valéis 10, por el hecho simple de ser mujer no lo tengáis, eso es indignante. Pero vamos, esperemos que todo también eso se resuelva. Lo malo es que vosotros estáis en el momento crítico. A ver, yo le voy a preguntar a estas niñas que tienen novio. Sí. Voy a ser cotilla. Bueno, a ver, contadme porque, ¿no ves? Ceferina nos decía cómo ella en su día a día pues ha luchado contra ese machismo. La educación es primordial, ¿no? El reparto de las tareas, todas esas cosas, y más en una sociedad en la actual en la que parece que hemos avanzado mucho, pero que, por ejemplo, el machismo en la pareja, en las parejas jóvenes, parece que está renaciendo. Sí, es verdad. ¿Cómo lleváis vosotros eso del machismo en vuestras parejas? Bueno, no sé si tú tienes novio. Sí, las dos. Contadme. Vale. Bueno, yo creo que con mi novio lo hemos dejado, no vivimos juntos aún ni nada, pero lo hemos dejado bastante claro que la casa también es un trabajo y que es un trabajo de los dos. Entonces, no es un ¿en qué te ayudo?, sino voy a hacer, porque igual que lo hago yo, lo puede hacer él. Hablando un poco de la educación, que se me ha ocurrido mientras que Ceferina hablaba, yo he escuchado mucho por ejemplo, la mesa no está recogida y el último que ha comido o que ha estado en la cocina ha sido un hombre.
ay, hija, es que eso, los hombres no ven eso. No, si una mujer ve que han quedado migas, por ejemplo, lo mismo lo puede ver un hombre, tienen los mismos ojos. Entonces, eso sí lo he escuchado yo en mis abuelas, es que los hombres para eso no valen, para barrer. No, los hombres para eso no valen, porque no lo hacen bien. Si no lo hacen bien, habrá que enseñarlos a hacerlo bien. No hay que, trae para acá, que yo lo hago. Esa expresión no sirve para educar, sirve para maleducar. Y hablando de la pareja, yo, en mi caso, por lo menos creo que lo tenemos bastante claro. En ese aspecto está bien educado, vamos a llamarlo así. Y creo que hemos hablado. A mí no me gusta planchar, plancha él. O sea, ya habéis hablado de eso que decía Ceferina, ¿no? Sí. Habéis hecho el reparto de tareas. A ver, Clara, ¿tú? Bueno, yo primero quiero decir que me he quedado alucinada con lo que ha dicho Ceferina. Y yo ahora mismo estoy en una situación, yo estoy aquí en Villafranca elaborando nuevos proyectos y él está trabajando en Coruña, en Galicia. Para mí lo fácil sería irme a Galicia y estar cuidando de la casa, por así decirlo, mientras él va a trabajar, porque él sí que tiene un buen sueldo y podríamos estar viviendo los dos, pero él me da la libertad para yo elaborar mis proyectos y en el momento que sea, pues... La ventaja de eso, que si tú voluntariamente y libremente te apetece por estar con tu compañero, con tu novio, porque te encuentras a gusto con él, asumir hasta que encuentres un trabajo, eso de quedarte en casa y hacer las cosas, eso no es minusvalorarte ni despreciarte, es una opción voluntaria, que es a lo que va. Es otro trabajo. Exactamente, que no hay que decir todo el mundo, todas las mujeres tenemos que trabajar a la fuerza fuera de casa. La que voluntariamente y libremente quiera aceptar su rol de ama de casa es dignísima. Ahora, por favor, que eduque a sus hijas en libertad para que el día de mañana puedan también decidir lo que ellos quieran. Que no es menospreciar la labor de las amas de casa en absoluto, son encomiables. Pero, por favor, que sepan educar a los hijos también en esa libertad de que elijan la opción que ellos quieran, no impuestas a la fuerza porque la sociedad lo manda así. Bueno, no sé si quieres decir algo más, Clara, que te hemos cortado. ¿Vosotros habéis hecho un reparto de la plancha y eso también? Bueno, que no hemos llegado a vivir juntos, pero digo yo que cuando llegue el momento se realizará, es diferente. ¿no? Bueno, ¿y dónde está la solución? Ya para ir finalizando, ¿dónde está la solución a todo esto? Hoy, por ejemplo, había un debate en Facebook abierto que había gente que decía que era culpa de los políticos. Tienen culpa los políticos, es culpa de la sociedad, es un poco culpa de todos. Yo ahí creo que es un poco culpa de todos, porque cierto es que la desigualdad está, y yo creo que un poco está estancada por muchos aspectos, empezando por el vocabulario. Referirnos a cosas grandiosas y cosas buenas, haciendo referencia al miembro masculino y algo que es pésimo y que es malo, refiriéndonos al miembro femenino, yo creo que ese vocabulario es empleado tanto por hombres como por mujeres. Y yo creo que deberíamos empezar desde una base. Empezando, digo, por hablar algo diferente de lo que hemos dicho hasta ahora. No refiriéndonos solo al mundo laboral, sino un poco en los detalles del día a día. Yo creo que todo está como base es la educación. La educación que se recibe primero desde casa, luego en los colegios y también en la calle. Lo que cada uno quiera conseguir de sí mismo. Cada uno se da cuenta de cómo funciona y de cómo es. Yo creo que si tú ves a una persona sufrir, ya bien porque un hombre haga sufrir a una mujer o una mujer haga sufrir a un hombre, yo creo que esa persona se da cuenta. Y si quiere seguir así porque es cómodo, esa posición para la persona que hace daño es cómoda, es suya y debería pararlo. Y alguien debería pararlo. ¿Quién? La sociedad. Ahí entra en juego toda la sociedad. Cuando se ve un acto machista o una frase machista, una palabra machista, hay que corregirlo.
cualquier persona puede corregirlo. No se debe dejar pasar nunca. Efectivamente, sí. A ver, Ceferina. No, mira, yo, ya que lo enfocas aquí, por ejemplo, vemos, por desgracia, la violencia doméstica que hay. Y ahí yo creo que los políticos tienen mucho no que decir, sino hacer. Por ejemplo, están siempre en la televisión diciendo que se denuncien los malos tratos y vemos que casi todas las personas, las mujeres que mueren a manos de sus parejas, muchas habían hecho la denuncia. ¿Qué pasa? Van, tienen su juicio, le ponen la pulserita, pero el marido o la pareja está por ahí a 200, a 300, a 500 metros y la mujer está en su casa aterrorizada. Yo creo que cualquier hombre o mujer, son menos pero las hay, que es condenado por un delito de violencia de género, debe de estar aislado en una cárcel, donde sea, pero que no tenga que vivir la mujer y los hijos muchas veces con ese miedo, y vemos qué pasa, de que está suelto. Y yo creo que ahí eso lo tienen que hacer los políticos, unas leyes que sean implacables contra eso. No te voy a decir ni cadena perpetua ni tal, o unos centros de rehabilitación con personas que les puedan ayudar, lo mismo que se ayudan a los que tienen problemas de alcoholismo, de drogodependencia, de tal, y ver si es por una causa psíquica o lo que sea. Yo no lo comprendo porque eso serían los psicólogas o los psiquiatras o quien sea lo que lo tenga que estudiar, pero completamente que no los condenen a estar a 100 o a 200 o 300 metros, si están probados que realizan, han hecho algún acto de violencia, y no solo física, sino que es peor la violencia, el machacar. Yo he conocido a muchachas jóvenes casadas y es que están viviendo un calvario porque las van machacando, las van anulando. Dios mío de mi vida. Esa es la punta del iceberg a lo que se llega de todo lo demás, ¿no? O sea, según decís, es necesario, la educación es básica para no llegar ahí, ¿no? Y si se llega ahí, que haya unas leyes que verdaderamente nos ayuden, ¿no? Es que realmente, desde luego, perfectos no somos nadie, todos tenemos una parte de ángel y otra de demonio. He leído ahora últimamente el libro este que ha sacado ahora Julia Navarro, la historia de un sinvergüenza. Y hay personas que lo mismo pueden ser hombres que mujeres, ahí coge como protagonista un hombre que es malo, que sufre haciendo daño. ¿Y a quién le hace daño? Pues a quien más cerca tiene, a las mujeres, a las parejas que están con él, hasta el extremo de que llegan a suicidarse, que muchas veces hablan de niños por el acoso escolar, pero es que hay muchas mujeres también que tienen ese miedo, o sea, que se sienten, no miedo, sino inútiles, se sienten como si no sirven para nada, y es eso, del machaco psicológico, el machacamiento psicológico que le está haciendo la pareja. Eso yo creo que no soy entendida, pero personas, médicos o algo, alguien que cuide de esas mujeres, que las apoyen y cómo se puede solucionar eso. Bueno, sí que hay apoyo hacia esas mujeres. A lo mejor no en todos los casos, no o a lo mejor no todo lo que se quisiera llegar, pero sí que hay apoyo. Muchísimas gracias, Ceferina, Clara, Celia, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, esto es solo un día, ¿no? Nos quedan el resto del año para seguir reflexionando sobre la mujer y sobre lo que nos rodea. Yo pienso que mientras siga existiendo un Día de la Mujer, no hay igualdad, que se acabará la igualdad el día que tengan que celebrar el Día del Hombre. Pero tampoco, de ninguno de los dos, ¿no? No, por eso, lo mejor, el Día de las Personas. Muchísimas gracias a las tres, gracias.